En Choluteca, en la zona sur y en todo el territorio de Honduras, cada vez más hay personas con tarjetas de crédito. Circulan más de 1.200.000 tarjetas en el territorio nacional. Hoy nos acompaña Luis Armando Domínguez Laínez, quien te va a decir exactamente lo que el banco no te dice cuando te pone una tarjeta en tu mano. La población no sabe qué es la Comisión Nacional de Banca y Seguros. A la población de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es el ente regulador de los bancos y de las financieras también. Y realmente que sí es una institución que ayuda, es una institución necesaria para la sociedad. No podemos satanizar al 100% la tarjeta de crédito, porque es una herramienta que si tenemos un buen control de ella, también es una herramienta positiva. Claro. El error financiero que nos menciona, realmente yo creo que está en el control. En el control de que nos confiamos a que andamos el dinero en nuestras bolsas, pero realmente que no sabemos que no es nuestro dinero, que es un préstamo el que andamos, que es un compromiso el que andamos. Sí. Como dicen, uno tiene que contar con lo que tiene en su mano. Si tienes una tarjeta de crédito en Honduras y pagas el mínimo al final del mes, déjame decirte que quizás vayas a pagar esa misma deuda durante muchos años y el banco estará de acuerdo con eso. En Choluteca, en la zona sur y en todo el territorio de Honduras, cada vez más hay personas con tarjetas de crédito. Circulan más de 1.200.000 tarjetas en el territorio nacional Honduras. Y muchos de los que la usan no saben exactamente cómo funciona una tasa de interés, ni saben cuáles son los derechos que conforme a ley le corresponden, ni mucho menos saber qué es una central de riesgo. Hoy tenemos un invitado experto que nos hablará de todos estos conceptos, quien trabajó por más de 7 años en el ente que regula a todos los bancos del país, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, CNBS. En Reinicia tu Vida Podcast, hoy nos acompaña Luis Armando Domínguez Laínez, quien te va a decir exactamente lo que el banco no te dice cuando te pone una tarjeta en tu mano. Y si ya tienes una, te cuento que hay una ley que se aprobó el año pasado que cambió todos tus derechos y que quizás ahora no te has dado cuenta. Bienvenido, Luis Armando Domínguez. Gracias por estar aquí en el CEP de Reinicia tu Vida Podcast. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para mí es un placer enorme estar con ustedes, compartiendo un poco sobre el conocimiento que adquirimos estuvimos presentes en lo que es la Comisión Nacional de Bancos aquí en Choluteca, y pues espero, ¿verdad?, poder darles un poco de conocimiento adquirido en ese tiempo, pues, a la sociedad y a todas las personas que necesiten saber realmente sobre esta herramienta o este compromiso que cargamos muchas veces en nuestras carteras. Que pues este es el tema que vamos a debatir con ustedes, ¿verdad? Agradecido por tomarme en cuenta y pues esperemos que sea muy provechoso para todos esta ocasión y esta charla que vamos a tener con ustedes. Bienvenido, abogado Luis Domínguez. Hoy le agradecemos por estar en nuestro segmento de Reinicia tu Vida Podcast, al igual que a todos nuestros seguidores. Les agradecemos. Pretendemos tocar un tema que es muy de la actualidad. ¿Cuántos no han escuchado en sus casas rayar la tarjeta? ¿Cuántos no han escuchado en tu casa vas a cubrir el pago mínimo? ¿Vas a cubrir el pago de contado? ¿Cuántos han escuchado en sacar ese extra financiamiento? O vas a un comercio y te dicen, no, lo puede llevar con un extra del 0%, pues
nada en la vida es gratis, no hay almuerzo gratis. Y en relación a las tarjetas de crédito, este es un mundo muy amplio y trataremos en esta hora de tocar los temas más importantes relacionados con lo que es las tarjetas de crédito. Y ya para ir entrando en calor, como se dice popularmente, sabemos que usted laboró en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Mucha de la población no sabe qué es la Comisión Nacional de Banca y Seguro y nos gustaría que hiciera una breve introducción para que nos explicara en qué consiste esta institución. Como dice Gerson, ¿verdad? Entrando en materia y lo primero, pues, por cualquier problema legal que siempre pueden existir en la actualidad o algo así, pues haciendo la aclaración de que no soy parte ya de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por políticas de la comisión en su momento, que hay prohibiciones para los empleados, sí, claro, de muchas cosas privadas interiores de cada empresa. Sí, claro. Entonces ya hago la aclaración de que no soy parte de la comisión. Y pues vamos a decirles realmente a la población de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es el ente regulador de los bancos y de las financieras también. No de todas, pero sí en su mayoría. Hay unas financieras que no son supervisadas por la comisión, pero la comisión es el ente regulador de estas instituciones. Realmente que para mí, hace 8 años que inicié a laborar, para mí fue sorpresa. Les comento que yo no sabía, era un ignorante realmente, cuál era la función en sí de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y en Choluteca ni había comisión. Entonces se me dio la oportunidad de ingresar a esa noble institución y realmente que sí es una institución que ayuda, es una institución necesaria para la sociedad y es la única institución realmente que hace respetar los derechos de los usuarios financieros en la sociedad. Y fíjate, Felipe, que cuando él laboraba en la comisión, un familiar mío tuvo un problema. Sí. Y lo vamos a explicar acá. No sé si él se recuerda y él realmente hizo una gestión y yo siempre se lo voy a agradecer porque la gestión se salió a favor del familiar mío. Sí. Al familiar mío de repente le aparecieron como 50 retiros en su tarjeta de crédito. Como 40 y 30, eran como 70. La totalidad era como de unos 250,000 lempiras que según el banco él había retirado del cajero. Pues imagínate que yo acudí a él y le hice la observación y resulta que él me explicó que hay un proceso, tarda, pero a fin de cuentas salió a favor de mi familiar. Y esas son las cosas que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros hace. Y muchas veces nosotros, como usuarios, no conocemos que tenemos derechos. Claro. Según nosotros, solo hay deberes. Y fíjate que, gracias a Dios, pues te cuento ese caso para hacer una reseña de lo que en ese momento él laboraba en la comisión y que se podía hacer. Había muchos reclamos que se podían hacer a través de la comisión para la central de riesgo, cuestiones de tarjeta de crédito. Y creo que, como usted lo dice, es muy importante que se vuelva a abrir una ventanilla o algún representante de la comisión aquí en la ciudad. Bueno, precisamente ese es el objetivo de tener aquí a nuestro experto, a Luis Armando. Y hablabas podríamos decirle que de repente podríamos catalogarlo como un error financiero. Y mi pregunta va orientada a eso. Se dice que en nuestro país circulan más de 1.200.000 tarjetas de crédito. Pero ¿cuál sería, Luis Armando, ese error financiero que nosotros como hondureños cometemos al usar las tarjetas de crédito? Bueno, como usted dice, ¿verdad? El número es un número bien alto y bien elevado de los tarjetavientes. Y bueno, yo creo que nosotros también somos parte de ellos, ¿verdad? Sin duda. Realmente que no podemos satanizar al 100% la tarjeta de crédito, porque es una herramienta que si tenemos un buen control de ella, también es una herramienta positiva. Claro. Y
en los tiempos que estamos ahora, a veces hasta necesaria, porque también abre puertas. Pero el error financiero que nos menciona, realmente yo creo que está en el control. En el control de que nos confiamos a que andamos el dinero en nuestras bolsas, pero realmente que no sabemos que no es nuestro dinero, que es un préstamo el que andamos, que es un compromiso el que andamos. Sí. Entonces, como dicen, uno tiene que contar con lo que tiene en su mano. Y eso es lo que pasa, que al andar una tarjeta de crédito, aunque no esté en nuestras manos, pero ya llegamos a X tienda, y como lo mencionaba Gerson, ya vienen y nos dicen, quizás por el ambiente o por el momento acaba de pasar el mundial, y ya nos dicen, no, con este tele vas a ver los partidos, y usted tiene un tele en su casa. Sí. El marketing. Pero el marketing le hace a usted crear la necesidad que no la tenía. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros asumimos el compromiso sin darnos cuenta, y ya cuando llegan los tiempos límites de la tarjeta de crédito, no tenemos para cubrir. Sí. Y entonces ahí empieza el error. Ahí empieza el fracaso al uso de las tarjetas de crédito, a sobregirar nuestro presupuesto mensual. Mire qué interesante, como le digo yo, y volviendo un poquito al principio, de que por el mismo desconocimiento de nosotros, de que existe un ente que nos defiende como usuarios bancarios. Porque si nosotros no tenemos este ente que nos defienda o alguien que nos defienda en una situación, realmente que estamos solos, y pelear contra las instituciones bancarias es bien difícil. Y así como le pudo haber pasado al familiar de Gerson, a muchas personas les ha pasado de que por no tener el conocimiento cómo hacer un reclamo, fracasan contra estas instituciones. Y entonces todos esos son errores financieros, que al final pagamos lo que no debemos pagar y lo que no tenemos en nuestros bolsillos. Bueno, en lo particular, creo que también la desinformación que tenemos muchas veces nos hace también actuar de forma confiada, como lo decía usted, nos confiamos. Y es que las letritas también, lo dijimos también en un episodio anterior que tuvimos a un abogado que nos hablaba de la importancia de leer las letritas pequeñas, abogado. Y es que tenemos ese problema también, no queremos leer y descuidamos esa información, Gerson, y por eso decía que por falta de información nosotros también caemos en el error de que cuando ya nos están llamando para un pago o cuando nos están haciendo un cargo y no lo queremos aceptar, pero está plasmado en el documento muchas veces. Entonces, considero que también el hecho de no leer, como lo decía el abogado Galo Marenco en la anterior ocasión, pues fallamos ahí también. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es donde entra, ¿verdad?, la psicología de parte de ellos, de los colocadores, sí, y de estas personas que las instituciones tienen. Entonces, ese es un problema bien grande, no saber sí, a lo que nos estamos comprometiendo, no saber lo que estamos agarrando. Y muchas veces solo nos dicen, quizás, en tarjetas de crédito, refiriéndonos a ellas, sí, quizás solo nos dicen, mire, estos son los beneficios. Mire, por cada compra va a tener tantos puntos, y a tantos puntos va a viajar, a tantos puntos va a adquirir obsequios, y nos dan el lado bonito, sí, bonito. Y nosotros, muchas veces, bueno, yo gasto más en el súper, realmente tiene razón ella. Voy a tener el 10% en el súper de descuento. Uy, el combustible ahorita está caro. Sí, hombre, mire, esta tarjeta es, mire, el 10%. Y empieza a fulear y el 10%. Pero no nos damos cuenta que quizás esa tarjeta de combustible ya le cobra un seguro de vida bien alto, una membresía bien cara, y muchas cosas, pues, que
que es bien raro que cuando estemos recibiendo este producto le pongamos mucha atención a todo. Lo más común es que le digan a usted, va a adquirir el seguro de robo, hurto o extravío. Ese es el más común y entonces ya ahí usted decide. Pero ya de la membresía no le aclaran muy bien. Ya el seguro de deuda no le aclaran muy bien. Y de los intereses ni digamos, ¿verdad? Sí. Eso ni lo tocan en ningún momento, pero lo estipulan en el contrato. Y una vez que nos sometemos al contrato, ese es el problema. No hay Hay que vuelta cumplirlo, atrás. sí. Es correcto, un contrato entre partes es ley. Y ya ahí se complican más las situaciones. Ahora, vamos, la tarjeta de crédito, hay varios conceptos que los enumeré al inicio, el estado de cuenta, pago mínimo, pago de contado. Y ese... Fecha de corte. Fecha de corte. Eso, para mí, esos tres conceptos son los que más confunden a las personas. Fecha de corte, fecha límite de pago, no, perdón, fecha de corte, fecha límite de pago, Y el pago mínimo y pago de contado. Creo que esos cuatro aspectos son los más importantes de la tarjeta de crédito, pero la población a veces toma las tarjetas de crédito, pero no sabe qué significan. Sí. Entonces, dado eso, abogado, y que usted estuvo en la comisión, nos gustaría que nos explicara qué es el pago mínimo, qué es el pago de contado, qué es la fecha de corte y qué es la fecha límite de pago. Ok, como estábamos, ¿verdad? Desde un principio yo les decía y les digo que la tarjeta de crédito es una herramienta que tiene doble situación. Tanto puede ser muy buena si le da un uso adecuado o nos puede complicar la vida si no tenemos ese control adecuado, ¿verdad? Sí. Primero que nada, en los cuatro aspectos que menciona Gerson, vamos a hablar del estado de cuenta. El estado de cuenta es el resumen a nuestro uso mensual de la tarjeta de crédito. Esto es algo demasiado importante como el contrato, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta dónde la utilicé, qué me están cobrando y en qué estoy gastando, cuánto debo, cuánto puedo utilizarla y qué beneficios realmente tuve. Porque si usted la sabe utilizar y realmente está obteniendo beneficios, muy bien. Estamos de acuerdo, como les digo yo, también es una herramienta positiva. En cuanto a eso, yo creo que es el resumen principal a lo que es la tarjeta de crédito. El estado de cuenta. Ok, empezamos con el pago de contado. El pago de contado creo que es algo que todos vamos a entender y que sabemos de que si nosotros utilizamos las tarjetas de crédito, la mínima creo que ahorita está en $1,000 que le entregan a las personas. Si nosotros utilizamos $700 y los pagamos de un solo, estamos bien. Ese es un pago de contado. Un pago de contado es el pago total de lo que utilizamos al mes. De lo que apareció en el estado de cuenta. De lo que apareció en el estado de cuenta. ¿Por qué? Retrocedamos un poquito. ¿Por qué es demasiado importante el estado de cuenta? Porque ahí vamos a ver si no aparecen cobros indebidos. Sí. Que ahí es donde está la comisión para los cobros indebidos. Y más adelante, para terminar los cuatro conceptos, más adelante les voy a indicar el proceso que hay que seguir en la comisión para todos estos reclamos. Entonces, ese sería el pago de contado, que es lo más manejable por la sociedad, ¿verdad? Más entendible. De ahí vamos a lo que es el pago mínimo. El pago mínimo contra el pago de contado es lo siguiente. Si usted, basémonos siempre en los $1,000 para no hablar en números un poco redondos. Si usted utilizó por $700 su tarjeta y usted no tiene el pago de contado de los $700, las tarjetas de crédito, para tenerlas habilitadas y no cobrar reactivación de línea, intereses, siempre hay un cobro de intereses del pago de contado, pero para tenerla activa más que todo, entonces existe el famoso pago mínimo. Y le dicen, de los $700 que usted gastó, usted como pago mínimo tiene que pagar $50.
porque es bien bajo el pago Sí. mínimo. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Viene usted y como esos $700 los usó fuera de su presupuesto y no tiene cómo No. pagar de contado, solo ajustó el mínimo. Ujú. ¿Qué pasó con los 650 que no pagó? Interés. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde está el error. Ahí empiezan los intereses del pago de contado. Ujú. Entonces, ¿qué pagó realmente con el pago mínimo? Solo que su crédito no esté dañando su central de riesgo, que es algo muy importante por lo Sí. menos, pero los intereses que usted va a pagar es en base a los $700, Ujú. porque fue lo que utilizó y fue lo que no pagó. Entonces, el pago mínimo, ¿qué es? Realmente solo es mantener activa la tarjeta de crédito. Entonces quiere decir que muchos de nosotros hemos entendido, de repente tenemos un concepto equivocado del monto mínimo. Muchos podríamos pensar que con eso quiere decir que no voy a pagar interés o que me voy a mantener al día mientras consigo dinero para pagar esos $700 de contado. Pero al final me carga de interés porque yo no hice el pago de contado. Entonces creo que ahí también es uno de los máximos errores que cometemos como hondureños, como tarjetavientes. No saber para qué es el monto mínimo. Y hoy, el pago mínimo, perdón. Y hoy pues tenemos al experto que nos está explicando estos conceptos. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo Jesús? creo que el pago mínimo es como tirar arena en el mar. Porque es, para mí eso es, porque usted solo paga el derecho a piso para no caer en central de riesgo. Pero los intereses, así como lo hablaba usted y me corrige si estoy equivocado, la deuda es $700 y pagaste $699, por ese dólar que dejas te van a cobrar intereses en base a los $700. Es correcto. Por eso es que hay que estar bien pendiente de lo que es el pago de contado. Sí, Correcto, pero lo sí. que pasa, Gerson, es que confundimos eso. Vaya, por ejemplo, si yo soy nuevo y nunca he usado una tarjeta, lo ideal es que nos informemos y no confundamos estos conceptos. Porque yo podría pensar que el pago mínimo es como quien dice, me van a dar una prórroga. Pero no, al llegar la fecha de corte, si yo no me puse al día con esos $700, me van a cargar los intereses. Eso del pago mínimo no significa que no le van a cargar intereses. Le van a cargar Y intereses. se convierte, ¿verdad, abogado, en una bola de nieve cada vez más grande y después insostenible? Es correcto, porque ¿qué es lo que pasa? Ahí, lo que decía Gerson, Sí. por $1 que no pagó de contado, va a pagar intereses a la totalidad utilizada. ¿Y qué es lo que pasa con el pago mínimo? Ok, no, solo pagué el mínimo, no estoy en central de riesgo, cheque. Pero ¿qué pasa? Si viene el siguiente mes y los intereses de los $700 que estamos manejando Sí. ya vienen con intereses en el siguiente mes. Ujú. Ajá, ¿y qué pasa si nuevamente, no, pero voy a volver a pagar solo el mínimo? Vuelve a pagar los $50. ¿Y qué es lo que va a pasar? De los intereses del primer mes, más los intereses del segundo, siempre por los mismos $700, le van cargando su deuda y su deuda. Y ya no son $700 que va debiendo. Ya va debiendo casi $900. Correcto. Porque seguramente los intereses de los 700 pueden andar en unos 50 a $100. Y así va, y así va, y así va. Y entonces, pagar mínimo realmente, como lo dice Gerson, es tirar Arena sal al al mar, mar también, sí. como le dicen, ¿verdad? No, eso es una realidad. Buscar la aguja en el pajar. Pero fíjate que, abogado, también, después de todo lo malo que es no llegas a la fecha máxima de pago y no encontraste cómo cubrirla, pero tenés un límite en la tarjeta, pues hay una estrategia que te puede funcionar quizás 1 mes, 2 meses. Y es el hecho que vayas al cajero y retires de la misma tarjeta, porque solo te va a cobrar 40 lempiras por cada retiro de 5,000. 24. 24 lempiras. Sí, 24. Entonces, si vos tenías una deuda de 10,000 lempiras y no la cubriste, yo lo que haría, y con conocimiento de... hacemos. Sí, bueno, me voy al cajero automático, tomo la tarjeta de crédito, hago 2 retiros de 5,000, solo pago 48 lempiras, me voy al banco y pago mi pago de contado, y la penalización por no cubrir el pago de contado se van a 48 lempiras. Sí. Es una estrategia que se utiliza.
Ahora, eso no puede ser permanente porque el banco tiene personas que están verificando tu movimiento Sí. y llega un momento que te bloquean el retiro de tu tarjeta del cajero. Entonces ahí ya no hay alternativa. Tal y como lo decía el abogado, lo importante es que seamos ordenados y que lo que consumamos estemos seguros que lo vamos a pagar en la fecha máxima de pago. Sí. Y eso que dice Gerson, bueno, a conocimiento propio también le digo yo, a mí varias ocasiones, pues sabemos la situación del país, me ha tocado de igual forma, pues, pagar los 24 lempiras y a veces gasto hasta 100 lempiras en retiros, Sí. pero cumplo con el pago. Ahora, esto es un beneficio porque no voy a pagar intereses porque logré pagar de contado, pero es un compromiso porque creé otra deuda mayor a la que estaba. Entonces, ese juego solo es un paliativo temporal. Temporal. Lo correcto es saber usar las tarjetas de crédito. Sí. Las tarjetas de crédito, yo personalmente, abogado, tengo aproximadamente unos 15 años de tener tarjetas de crédito y sobre todo para las personas que se dedican al comercio, compras virtuales, les es muy bueno Muy tener útil. tarjetas de crédito. Es una herramienta necesaria para Y hay ellos. otra situación en las compras virtuales. Tenés más ventaja haciendo compras con tarjetas de crédito que con tarjetas de débito en el nivel de seguridad, por experiencia propia. Cuando vos tenés una tarjeta de débito y haces compra en Amazon, por dar un ejemplo, y te hacen un fraude, es más difícil que recuperes tu dinero a que te hagan el fraude con tarjeta de crédito. Y a mí me pasó una vez, hice unas compras en Amazon y me las duplicaron. Pero como era con tarjeta de crédito, yo puse el reclamo en el banco. El banco me cambió el plástico y me reversaron esos valores. Entonces, es una de las ventajas que yo he identificado en las tarjetas de crédito, que a través de las compras virtuales hay más seguridad. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito porque estás trabajando con el dinero del banco y el banco tiene muchos niveles de seguridad para recuperar ese dinero. Pero si lo hace con tarjetas de débito, es tu dinero. Entonces cuesta más recuperarlo. Y ahí hay una situación también, que como lo dice usted, la tarjeta de débito son nuestros ahorros. Sí. Es nuestro dinero. Y entonces ahí se acercan más a nuestras cuentas. Entonces tenemos que tener ese cuidado en cuando hacemos esas compras en línea, ¿verdad? Y mientras que la tarjeta de crédito es un préstamo, y si usted tiene todavía la cobertura de robo, hurto o extravío, ni cosa mejor, porque usted va y pone el reclamo, no, yo no hice esta compra. Entonces, viendo la cámara, abogado, para aquellas personas que tienen ese mercado virtual, ¿usted le recomendaría que usaran mejor tarjetas de crédito y no tarjetas de débito? Totalmente, yo le diría y a todos pues los que tienen esta herramienta de crédito de que realmente utilicen mejor en compras virtuales las tarjetas de crédito y si utilizan bastante este sistema paguen el seguro de robo, hurto y extravío, porque a veces no solamente a nivel nacional nos hackean. Esa era la palabra, nos hackean las tarjetas, sino que a nivel internacional. Y si hacemos compras a nivel internacional, pues... Si es la primera vez que ves o visitas nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y puedas ver, porque este es el tipo de contenido que nosotros creamos para ustedes. Así que te invito a que te suscribas y puedas compartir este tipo de información a personas que lo necesitan. Yo quiero comentarle, abogado, que yo he sido temeroso con las tarjetas. Sin embargo, cuando opto por usar una tarjeta, manejaba un monto pequeño. Pero mi concepto era que cada vez que yo usaba la tarjeta, era como un préstamo. Es decir, si yo compré un artículo en una casa comercial de, no sé, pongámosle unos 2,000 lempiras, como yo no tengo el dinero, entonces por eso usaba la tarjeta. Me compraba el artículo y según yo solo iba a ir pagando cuando yo pudiera el valor. Mi sorpresa es cuando yo voy a pagar
o estoy viendo o pido mi estado de cuenta y voy viendo los cargos de interés. Y sí, Dios mío, ¿y qué es esto? Y se supone que solo debo este monto. Entonces, creo que es uno de los errores que también muchos que no conocemos, que no sabemos usar la tarjeta de crédito podemos estar cometiendo. Pensé que era un préstamo, que no tenía el dinero, pero que lo podía ir pagando poco a poco. Ahí es donde vamos a entrar al último de los 4 aspectos que hablábamos, y es de la fecha máxima de pago. Sí. Y eso fue lo que le pasó. Usted manejaba su tarjeta de crédito, pero no sabía que había, quizás manejaba su fecha de corte. Ni eso. Entonces, Ni eso. entonces tenemos que tener bien claros esta situación. Son cosas muy diferentes. Sí. Fecha de corte es una y fecha de máxima de pago es otra. Entonces, las tarjetas de crédito es un préstamo mensual. Es un préstamo mensual con un límite de tiempo bien corto a lo que adquirimos en consumo a ese mes. Entonces, las tarjetas de crédito tienen su fecha de corte y su fecha de pago. La fecha de corte, ¿cuál es? Es la terminación del mes. Por ejemplo, por lo general las fechas de corte se manejan entre los 15 de cada mes. Entonces, la fecha máxima de pago casi siempre es a los 30 o a los 2 del siguiente mes. Entonces, el tiempo máximo después de la fecha de pago que tiene usted son esos 15 días. Entonces, nosotros cuando estaba en la comisión y le dábamos charlas a la gente, nosotros les decíamos, es mejor mentalizarse que la fecha de pago es la misma fecha de corte. Porque si usted viene y se confía a ese tiempo de la fecha máxima de pago, ¿qué pasa si no tiene el dinero en ese día? Ahí es el problema. Y ahí ya no hay reverso. Ahí, si usted no pagó de contado después de la fecha máxima, le cargan intereses. Bueno, esperamos que nuestra audiencia esté prestando atención y que consideremos estos puntos importantes para que sepamos administrar bien nuestra tarjeta de crédito, que sepamos manejar estos conceptos, ¿verdad? Que ya hemos aclarado en este momento, y usted pues no se vaya a encontrar en una encrucijada después por no prestar atención a los detalles al momento de usar la tarjeta. Yo llamaría a Felipe y abogado a la fecha máxima de pago en relación a la fecha de corte como el tiempo de gracia en el que te dan los bancos para que vos pagues ese dinero sin que te cobren interés. Eso prácticamente sería la fecha máxima de pago. Ahora, expliquémosle a los amigos de las redes sociales, abogado, que el interés de las tarjetas de crédito no es el mismo interés de las cooperativas. No es el mismo interés incluso de los préstamos personales. Es un interés muy alto. Y usted que estuvo en la comisión, ¿nos podría hablar algo sobre eso? Porque muchas veces las personas firmaron el contrato y cuando ven el montón de intereses, creen que les están robando, pero ellos autorizaron ese cobro. Sí, realmente que como decía, ¿verdad?, nuestro amigo al principio, el problema es no leer a lo que nos sometemos. Y mire, una vez que nos sometemos y aceptamos, no podemos reversar esa situación porque ya aceptamos el contrato tal y como está establecido. Pero aquella letrita chiquita nos dio pereza, anda apurado el que la reparte y yo quiero tener mi tarjeta. Y ya después, allá, quizás si le da chance de romper la bolsa, sacar su tarjeta y revisar quizás, va a ver cuando está su tarjeta con una tasa de interés después de la fecha de pago a un 57%, a un 60%. Pero no, ya me sometí. No, lo que voy a hacer es que voy a tener cuidado y no voy a caer para no pagar intereses. Porque si usted maneja una tarjeta de crédito, muy bien, no va a pagar intereses. Pero si usted no la maneja muy bien y se le fue su fecha de pago, tiene que aceptar esos intereses tal y como se le entregaron en el contrato y a lo que usted solito se sometió.
Literal. Entonces ahí No hay que alegar demencia, como dice un conocido. es bien complicado. Sí. En ese caso, la comisión pues trata siempre de apoyar, ¿verdad?, al usuario y todo, pero ya en estos temas es bien difícil. Es bien difícil tener una respuesta positiva. Cosa contraria es que nos estén cobrando algo que sí no utilizamos. Sí. Algo que no estaba en nuestro consumo. Y como lo decía Gerson, que ahora pues hay que tener bastante, porque nos están hackeando bastante las tarjetas de crédito, Sí. y hasta en lo más mínimo. Y a veces como no tenemos también el sistema de alerta en los teléfonos, que por cada compra le cae el mensaje, no nos damos cuenta. No. Y nos descuidamos todavía un poco más y no vemos el estado de cuenta mes a mes, no sabemos lo que estamos pagando. Y mucha gente, eso pasa, mucha gente ni revisa. Tanto hay que pagar, bueno, yo lo pago. Check. Está bien, ¿verdad? El que maneja y tiene esa situación. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos pagando. Porque mire, a nivel nacional, una clonación y una de consumo no reconocido, muy grande. Sí. Muy grande. Y muchas veces, por temor o por desconocimiento, no buscamos la ayuda idónea y nos toca pagar estas cantidades que nosotros no consumimos. No. Pues. Sí. Y empieza la gestión, empieza todo el eso. crujir y el llorar. ¿Verdad? Hablando de tasas, abogado, la tasa promedio en el mercado financiero de tarjetas anda entre el 50.73%. Tengo entendido que está aprobado un máximo, una tasa máxima para el uso de tarjetas, pero viendo el valor porcentual, arriba del 50%, ¿cómo cree usted que esto afecta al bolsillo de los hondureños? No, afecta de una forma demasiado fuerte. Es algo que realmente, yo siempre lo dije, es un abuso de parte de estas instituciones, pues, en el sentido de que la economía nacional está muy baja, y tener este tipo de tasa en el mercado, realmente que si le ayudaron en un momento a tener sus beneficios, ahí se las desquitan El doble. el triple, cuádruple. Sí. Entonces realmente que sí son tasas demasiado altas. Son tasas que no deberían de circular de acuerdo al nivel de vida y a la economía nacional que existe actualmente. Pero bueno, como les digo, a veces pues nosotros mismos nos sometemos a este tipo pues de adquirir estos productos así. Hay instituciones financieras que son muy famosas también, que tienen unas tasas de intereses con unos créditos muy altos. Y realmente que si nosotros nos sometemos a esto, pues es bien difícil. A veces, en este sentido, hasta para la misma comisión, pelear por los derechos Claro. de los que nosotros mismos nos sometemos. Interesante. Tu deuda, cuando vos quedas mal, los intereses que te cargo, si yo voy al día, los beneficios los recibo yo. Sí, sí. El banco no pierde. No pierde, ¿no? Nunca va a perder. Y en la época de la pandemia, ustedes saben que la economía pues se vino abajo. Se alteró definitivamente. Yo siempre he utilizado tarjetas y en ese tiempo pues tenía un emprendimiento y también se vino abajo. Llegó un momento que para no caer en mora, gracias a Dios nunca he caído en mora y espero que me siga ayudando Dios para no hacerlo, tuve que someterme a la ley de tarjetas de crédito. Ahí yo no sé si está vigente todavía, que si vos tenés una tarjeta de crédito, tenés que ir al banco y decirle que te den un préstamo basado en la ley de tarjetas de crédito a una tasa aproximadamente del 19%, algo así. 20-19%, no recuerdo. Tiene un techo máximo del 30, creo yo, pero ellos siempre manejaban entre el 22, 24, era lo más alto, y lo más mínimo era entre 18 y 19. Ahora, eso es como una tabla de salvación para alguien que se encuentra muy endeudado por tarjetas de crédito, porque te hacen un préstamo en base al monto que vos debes de las tarjetas de crédito. No te dan tarjeta de crédito en ese espacio, pero
hacen una tabla de salvación. ¿Nos podría explicar? La ley establece, la ley de tarjeta de crédito, el artículo es bien claro en donde dice que el tarjetaviente tiene derecho a que el banco le bloquee su tarjeta de crédito y todo lo adeudado se lo vuelva a un préstamo personal. Entonces, cuando esto pasa, que ya no podemos, ya no hay salida, nos sometemos a pedir esta solución para que el banco nos haga este préstamo, para que nos haga este alivio y prorratear la deuda hasta 60 meses, lo dice el artículo. 60 meses. Entonces al final se vuelve un préstamo personal y a una tasa más considerable que la tasa de tarjeta de crédito. Casi menos de la mitad de lo que le puede cobrar la tarjeta de crédito por los saldos que maneja. Correcto, entonces ese es un préstamo personal que la ley de tarjeta de crédito lo establece. Y sí, los bancos a regañadientes, pero lo hacen. Es que lo tienen que hacer. Lo hacen. Porque legalmente es algo que la población no conoce. Entonces lo podemos repetir, abogado. Sí, si usted no tiene ya la capacidad financiera para pagar su tarjeta de crédito y asiente que no tiene salida y está cansado de pagar el pago mínimo, que más bien está regalando su dinero, sus intereses más bien están creciendo mes a mes, mejor sométase a buscar el alivio financiero en base a la ley de tarjeta de crédito para que le bloqueen su tarjeta y le hagan un préstamo personal y se lo prorrateen hasta 60 meses. Es una buena información, Felipe, porque el desconocimiento claro, creo que ahí es donde vamos. Es la mayor pobreza que muchas veces tenemos. Porque muchas personas no saben y el banco contento de estar cobrando intereses altos. Pero existe la ley que te protege y obliga a los bancos a que den un financiamiento cuando las personas están ahogados con las tarjetas de crédito. Endeudados. Ahí nos aclara y es a donde yo les decía, pues que se vuelve un préstamo personal al final, como los préstamos que le llaman ellos fiduciarios. Fiduciario, ajá. Entonces, y es sin aval ni nada. Entonces, y salvas tu récord crediticio. Correcto. Que es lo mejor, lo que uno más debe cuidar, el récord crediticio. No, y realmente en esta letra ya que le dejan, va pagando intereses, pero va pagando capital. Y con el pago mínimo solo está tirando así. Solo está manteniendo su tarjeta y su deuda y cosas así. Entonces, para nuestros amigos de las redes sociales que tienen algún problema con sus tarjetas de crédito y están en una deuda insostenible, recuerden, existe la opción que usted vaya a la institución financiera que le brindó la tarjeta para que pida, le acoplen su deuda a la ley de tarjetas de crédito. Como hondureños tenemos derecho a ese financiamiento y de esta manera usted pagará una tasa mucho más baja y ya no solo pagará intereses, sino que también irá abonando capital a esa deuda que mantiene. Y si usted no cree que hay un versículo en la Biblia que habla acerca de la deuda, pues ahorita se lo leo. Y es Proverbios capítulo 22, versículo 7. Proverbios 22, 7. Y dice así... encontré varias versiones para ver dónde se escucha mejor. Por ejemplo, Proverbios 22, 7 dice en una de las versiones de las Américas: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Vea qué bonito cómo la Biblia también nos advierte y nos enseña el manual de vida de que también habla de las finanzas, ¿verdad? Y hoy hablando de este tema de las deudas por el uso de las tarjetas, que a decir verdad no son del todo mal. Realmente, como decía el abogado Luis Armando Domínguez, pues es nuestra falta de control, de organización y sobre todo de información. Hay otra versión que dice el rico domina a los pobres. Bueno, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo. Bueno, es similar del acreedor. Pero el de la versión Reina Valera dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Analice usted, piense usted,
vaya a las escrituras y vea el consejo que le da. Y para ir recapitulando en cuanto al tema que hemos tocado hasta ahorita de las tarjetas de crédito, sabemos que existen 4 aspectos muy importantes: estado de cuenta, fecha máxima de pago, pago mínimo y pago de contado. Son 4 aspectos muy importantes. El pago de contado es pagar lo que en totalidad nos indica hemos consumido en un mes determinado en el estado de cuenta. El pago mínimo es, como lo decíamos, tirar sal en el mar, porque solo estamos manteniendo nuestra línea de crédito activa. El pago de contado, como lo decíamos, pues es pagar la totalidad de lo que está en el estado de cuenta. Y la fecha máxima de pago es aquel plazo que el banco nos da de gracia entre el estado de cuenta y esa fecha para poder pagar sin que nos cobren intereses. Pero hay algo que me llama la atención, abogado y Gerson. Es que la gente cuando dice, no, yo pago el valor mínimo, lo dicen con orgullo. Con orgullo. Sí, y yo digo, ¿por qué? Entonces, eso también puede replicar la información a los demás que de repente no conocen o no saben. Y ese es el objetivo de hoy, de este episodio, poder aclarar estos conceptos. Y sí, a mí me lo han dicho, yo solo pago el monto mínimo y ahí estoy y no me afecta mi récord crediticio en la central. Bueno, ahí más adelante nos va a explicar el abogado si es verdad o no. Pero, ojo, ¿verdad? Entonces, una vez aclarado esto, pues usted analice si cuando decimos yo solo pago el monto mínimo y con orgullo, pues entonces analice. Orgullo el que yo siento de estar tocando este tipo de temas, porque yo sé que son temas que aunque son muy importantes, no en cualquier lugar se tocan, porque no sé, no se le da la importancia que requieren. Y abogados, usted estuvo en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, ya dejando un poco atrás lo de las tarjetas de crédito, pero siempre hablando de términos relacionados. La central de riesgo. La central de riesgo. ¿Qué es la central de riesgo? Pues dejando un poco, ¿verdad?, el tema de tarjetas de crédito y entrando a lo que es la famosa central de riesgo. La central de riesgo realmente es nuestro historial crediticio ante los compromisos bancarios que tenemos, incluyendo tarjetas de créditos, préstamos y cualquier otro producto de casas comerciales también financiero con estas instituciones supervisadas. Entonces, ¿qué es la central de riesgo? Nuestro comportamiento. Central de riesgo es centro de información crediticia personal de cada usuario bancario, y aquí ya no solamente entran las tarjetas de crédito, aquí ya entran los préstamos y todo compromiso con los bancos. Ahí es donde van viendo nuestro comportamiento, si es positivo, si es negativo, van viendo nuestra capacidad de pago y todas nuestras categorías. Existen 5 categorías y entonces ahí van nuestro control para ver qué tipo de acceso tenemos nosotros a X producto. La central de riesgo. Interesante. Bueno, es importante que conozcamos esto. ¿Para qué sirve? Porque cada vez que vayamos y visitemos una institución financiera, siempre ellos van a revisar nuestro perfil crediticio, porque de ahí también se puede sacar mucha información, la relación cuota-ingreso, las deudas que tienen otras instituciones financieras, comerciales, hasta incluso de telefonía, Gerson. Hasta de telefonía nos encuentran si realmente tenemos alguna de las deudas. Y es importante poder aclarar para qué es esta herramienta, ¿verdad? Porque para las instituciones financieras les ayuda como herramienta. La central de riesgo, pues estoy viendo casualmente una charla que nosotros manejábamos, ¿verdad?, sobre la descripción de la misma, y nos dice que es donde se consolida la información de todas las personas naturales y jurídicas que adquieren compromiso u obligación crediticia con las instituciones supervisadas, como ser los deudores, los codeudores, y hasta como aval estamos ingresados en la central de riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, ¿verdad? De quiénes son los que están adentro de
de la central de riesgo. Ahora, en cuanto a eso, abogado de la central de riesgo, si yo, por ejemplo, le estoy sirviendo de aval a varias personas y aunque estas personas estén al día, me afecta eso para que el banco vea que estoy como muy arriesgado a que me den un crédito a mí. Totalmente de acuerdo. Miren, cuando somos avales tenemos que saber que somos el segundo responsable de la deuda de la otra persona. Qué importante. Entonces, si, miren, bueno, mi esposa me jala las orejas y ella me dice, cuidadito, le servís de aval a alguien. Y es algo que nosotros dos pues realmente manejamos, ¿verdad? Y yo también le digo a ella, no, amigos, tu familia, y a veces ni ellos mismos te permiten o te dejan estar mal, entonces no, aquí no hay avales para nada, y porque el compromiso al final es tuyo. Claro. Y la responsabilidad va a caer sobre tu persona, si tu primo, si tu tío, si tu hermano, y si tu amigo te dijo que le sirvieras de aval. Ya lo van diciendo 3 invitados. Así 3 es. invitados. Aval, no. 0 Sí. aval. Y es que es un compromiso prácticamente... Es bien delicado. Es bien la delicado. verdad. Eso. Sí. Abogado, ¿cómo un usuario o una persona común puede darse cuenta si existe o no en la central de riesgo? Porque muchas a veces estamos y no sabemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, era uno de los servicios que prestaba yo en cuanto estaba dentro de la comisión, y es el historial de crédito. Sí. Entonces, era un servicio gratuito y era muy importante que la gente llegara y se revisara. Porque a veces, como usted lo dice, no, yo no estoy en central de riesgo. Pero si, un ejemplo, pero si su compañero de trabajo le agarró su identidad y se la llevó, digamos, bueno, ojalá no tener problemas, pero va a nombrar una institución. Ajá. Y se fue para el gallo más gallo y le dijo, mira, él no puede venir, pero me dio la identidad. Usted hágame el crédito, él va a ser mi aval. Y usted ni cuenta se da. Y usted, si no se está revisando, no tiene ese control o algo, la sorpresa suya es cuando usted vaya y le digan, no, usted está mal en central de riesgo. ¿Cómo? Yo no tengo crédito. Entonces, nosotros brindábamos ese servicio de sacar el historial crediticio, pero la comisión lo da de manera de instituciones supervisadas, solo lo daba de bancos y de Financieras. algunas financieras, no todas, pero existen dos centrales de riesgo privadas que son Equifaz y TransUnion, que ellas miran su historial crediticio, tanto bancario, hasta de cooperativas, hasta de casas comerciales, Motomundo, Yamaha, el Gallo más Gallo, todas esas casas comerciales, el Molinero, todas esas cosas. Ellos son los que revisan ese historial de crédito, a donde usted puede ir y revisarse realmente. Creo que, si no estoy equivocado, la primera vez creo que es gratis o tiene un costo de 50 lempiras con ellos. Por y ahí ya la anda. segunda vez creo que vale 200 lempiras. Híjole. Bueno, tiene un costo, ¿verdad? Pero es importante, disculpe, abogado, que nosotros también conozcamos nuestro historial crediticio, ¿verdad? La pregunta sería, si las instituciones financieras donde tenemos algún crédito o algún financiamiento nos podrían dar esa información, o realmente es reservada, o tendríamos que ir a la comisión para pedir ese tipo de información de saber cuál es mi estatus o mi nivel crediticio. De igual forma, ¿verdad? Eso es como yo le decía. En ese tiempo usted llegaba a la comisión y le dábamos su y le historial, daban todo. y ahí Ok. se mira su récord. Y entonces esa es la situación, que la comisión solo lo daba en cuanto a los bancos y alguna financiera, y estas ya agarran hasta casas comerciales. Sí. Y ahí es donde usted va a ver tanto su comportamiento y en la categoría que se encuentra. Porque si ya también usted está en una categoría en la central de riesgo bien afectada, para poder salir de ahí, tiene que, además de que paga la deuda, tiene que esperar un tiempo
prudencial para salir de la misma. De acuerdo. Y imagínense que el tiempo cuando se paga la deuda es de 5 años. Híjole. Y imagínense lo que es estar afectado este tiempo, pues, porque realmente que siempre esperamos Claro. o necesitamos Financiamiento. Ahora, alguien, de acuerdo a su experiencia, sabemos que ya no labora en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, pero de acuerdo a su experiencia, me imagino yo que este servicio la comisión lo sigue dando en Tegucigalpa. ¿Qué debe hacer alguien cuya deuda no reconoce o hay algún tipo de abuso de parte de los bancos en cuanto a una tarjeta de crédito para poner un reclamo ante la comisión? Bueno, entonces ahí es donde recapitulamos y volvemos al principio del programa. ¿Qué es la Comisión de Bancos? Pues la Comisión de Bancos es el ente regulador de estas instituciones financieras y es el único ente a donde nosotros podemos poner el reclamo. ¿Y cómo lo ponemos? Lo ponemos a través de la hoja de reclamación de la Comisión Nacional de Bancos. Esto se lo vuelvo y se lo repito a la gente para que ellos sepan cómo pelear ante estas instituciones o cómo reclamar sus derechos ante estas instituciones a través y siendo respaldados por la Comisión Nacional de Bancos. Lo van a hacer a través de la hoja de reclamación de la Comisión Nacional de Bancos. Y créame que tiene efectos. Claro. Tiene efectos. Sí. Es más, hace poco a una persona, bueno, vamos a omitir nombres, Claro. un amigo mío personal tuvo un problema. De su cuenta de ahorro le quitaron una cantidad de dinero. Y me llamó y me dijo, Luis, fíjate que me pasa esto y esto, ¿qué me decís? Me siento perdido o algo así. No, le digo, eso es normal, le digo yo, y se da muy seguido, le digo. Pero hacer el reclamo formal, le digo. No te durmas en los laureles, como dicen, y anda inmediatamente y poner el reclamo, pero vos decirle, porque a las instituciones bancarias yo se los digo, no les gusta. Vos decirles que mientras no te den la hoja de reclamación de la Comisión Nacional de Bancos, vos no te vas a salir de ese banco. Porque ese es el único reclamo formal que existe ante las instituciones. Y bueno, para no llegar tan allá, hace como unos 3-4 días me llamó y me dijo, Luis, mira, gracias a Dios me resolvieron. Me resolvieron, pero realmente, ¿qué te lo digo? Me dice, si no es por la hoja, yo ya no sabía, me dice, qué hacer. Entonces, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Y agradeciéndole a Gerson y a nuestro amigo que nos dan esta oportunidad y ustedes que están ahí, ya tienen un conocimiento de cómo hacer un reclamo ante estas instituciones y es la forma correcta de cómo hacerlo. Es funcional, mira, para que veamos que la comisión, la CNBS, también está a favor de sus allegados, ¿verdad? De los que están asociados a las diferentes instituciones y que hay ley que les respalda. Y de eso hablaba al principio yo, que muchas veces no conocemos nuestros derechos que a ley corresponden. Entonces, un consejo más, ¿verdad? Que hemos escuchado, hacer los reclamos respectivos en orden. Como decía el abogado Luis Armando, a las instituciones no les gusta, pero es la única forma donde la institución se pone pilas para resolver el asunto reportado, porque a veces si el usuario puede insistir y la institución no le presta la debida atención, se duerme, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos un poco de presión el hacer la hoja de reclamación para que la institución, como decimos aquí en Choluteca, nos ponemos las pilas para resolverle al afiliado. Ya para ir concluyendo en este segmento, Está interesante el contenido. La verdad es que Gerson, es muy interesante. muy nutritivo. Y muy amplio. Sí. Tal vez lo vamos a volver a Claro. tener para que sigamos ahondando en esta situación. Recordemos que
usted ya no trabaja en la comisión, pero tiene la experiencia por haber laborado ahí. No, sí, a la orden. Siempre que podamos, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Compartiendo nuestros conocimientos que créanme que son bien necesarios realmente y a mucha gente han apoyado. Y también en esta oportunidad pues estamos hablando de nuestros compromisos crediticios, de tarjetas de crédito, de préstamos, pero también podemos hablar sobre cómo tener una educación financiera. Sí. Entonces, de ahí partir. Creo que esa es la base. Para cómo nosotros podamos manejarnos en este ámbito. Sí. Ahora, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros funciona normalmente en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa antes solo tenían una ventanilla en San Pedro Sula, también en Banco Central, y la de Choluteca. Se habla, bueno, tuve noticias hace poco de que las intenciones por parte de los comisionados era reaperturar Ojalá. estas ventanillas y ojalá que se dé, ¿verdad? Para el apoyo de la sociedad. Sí. A veces lo que no nos defiende muy bien ante esta institución, pues es no tener una compañía real a nuestro lado ante estas instituciones, y la comisión es el ente correspondiente para esto. La comisión es el garante de que se cobre lo que es justo. Claro. Y los hondureños crecemos desinformados, y una de las cosas por las cuales no nos desarrollamos, Felipe, es porque como que nos vale todo y no nos informamos, porque imagínate, este ente de la comisión quizás pasa más bien queriendo que la gente llegue, pero la gente como no sabe, no llega, y cuántos abusos puede haber sufrido la población en general, pues, y si hubiese conocido la ley, pues eso no hubiese pasado. Sí. Es importante también mencionar que así como hay un ente que regula a los bancos, también hay un ente que supervisa a las cooperativas y funciona de la misma forma. Si en alguna cooperativa algún afiliado atraviesa una situación que necesita meter presión, por así decirlo, y su caso pues se ve complicado, pues cada institución cooperativa tiene también su hoja de reclamo donde la puede llevar, donde la puede solicitar, llenar la información y se presenta con su COD, ¿verdad? Con su COD es el ente regulador de las cooperativas. Y sí. les voy a decir, ¿verdad? Realmente, cuando yo estuve en la comisión, realmente el comisionado, pues, era de acá, de la zona sur. Licenciado Adonis Lavaire. Y muy bien, ¿verdad? Se dio, porque por parte de él fue que se aperturó la ventanilla en Choluteca. Entonces, fue un servicio muy importante para la sociedad, y actualmente él está como director también de Consucod. Y entonces Consucod ahorita ha tenido bastante reapunte en la regulación, y la gente pues de igual forma sigue el mismo procedimiento que sigue con los bancos, sígalo con las cooperativas. Porque también, como tiene obligaciones, tiene derechos. Así es. Así que le mandamos un saludo al doctor José Adonis Lavaire, una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia en el ámbito financiero. Maestro mío también en la universidad. A mí, gracias a Dios, no me dio, porque no me hubiera aplazado. Recuerda que, paréntesis. Recuerda que estamos en las redes sociales de YouTube, TikTok, Facebook, y una de las maneras que nosotros requerimos el apoyo es que se suscriban, que compartan nuestro contenido. Si en verdad les ha gustado el tipo de contenido que generamos, pues les pedimos que compartan nuestro contenido, que nos sigan y que le pidan a los amigos y familiares que también nos sigan, para que sigamos creciendo en esta comunidad a la cual queremos informar y queremos demostrar que en Choluteca existe talento, pero que también existe personas como el abogado muy informadas que pueden dar mucho conocimiento que se necesita para desarrollarnos como sociedad. Abogado, el año pasado se aprobó un decreto
el decreto número 34/2025, que dice que reformó la ley de tarjetas de créditos en Honduras. Hubieron cambios. En este momento, pues nos gustaría saber si fue a favor o en contra de todos aquellos tarjetavientes, tanto en Choluteca como en todo el territorio nacional. Sí, los decretos son a nivel nacional, ¿verdad? Aplicables de forma pareja. Y realmente que los cambios siempre son positivos. La verdad es la cosa que siempre son positivos. Siento que hay un mayor control más bien en cuanto a este decreto para una mayor seguridad de los tarjetavientes, para que sus derechos sean más respetados. Hay algunos cambios que se dieron ahí. No sé si es de su conocimiento, que algunas instituciones ya lo aplicaron. Creo que uno de los cambios que vino a favorecer era el total de la deuda. No sé, por ejemplo, si yo debía 30,000 empiras y solo abonaba 15,000 empiras a esa deuda total, el interés siempre me lo cobraba del total de los 30,000 empiras. Ahora en base a los 15. Y ahora es en base al saldo que quedó después de que yo amorticé. Eso es un gran cambio a favor de la... Eso es lo que hablábamos, Sí. y es lo que hablábamos al principio, de que si no pagaba el contado, de nada servía. Claro. Pero ya con esto, con este decreto, ayuda bastante. Y ayuda de una forma bien considerada, porque realmente solo va a pagar intereses, siempre los va a pagar, pero solamente por lo que no pudo cubrir. Claro. Interesante. En 2025, pues. En el 2025. Cambios a beneficio de los tarjetavientes. Y bueno, sabemos que todo esto se aprueba en el Congreso Nacional. Alguien pues por ahí tuvo la brillante idea. El valor también. El valor también, porque luchar contra las instituciones fuertes de nuestro país no es nada fácil, pero en este caso pues salimos victoriosos y un beneficio a los tarjetavientes no está nada mal. Como lo decía el abogado Luis Armando, nuestro país pasa por una encrucijada económica bastante fuerte. Ya para ir concluyendo, abogado, si un familiar suyo quiere tener una tarjeta de crédito o solicita una tarjeta de crédito, ¿qué consejo le daría? Ay, atención. Bueno, el que le doy a todos, especialmente a mi esposa, ¿verdad? Sí. Le digo yo, bueno, tiene que saber a lo que se mete, porque realmente que, como lo resumimos acá y como lo hemos hablado, es un compromiso que adquirimos. Sí. Y realmente que, en resumen, si no la necesita, no la tome. Sencillo. Ese es el resumen que con mucha sinceridad yo les doy a todos, a los que nos están oyendo y escuchando sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Y créanme que si no la necesitan, pues no la tomen. Así. ¿Qué más? Aprendimos mucha información. Yo creo que ha sido muy provechoso. Si ha llegado hasta este minuto, pues queremos agradecerle porque sé que le pareció interesante y bastante información que hemos procesado, ¿verdad? Ya Gerson repetía todos los conceptos que hemos hablado, el cuidado que debemos de tener al usar la tarjeta, el gran consejo que nos da aquí el abogado: si no necesitamos una tarjeta, mejor estémonos tranquilos. Si somos unas personas que nos descosemos, como decimos, mejor esté ahí tranquilo y analice bien, porque esto puede alterar bastante su presupuesto, ¿verdad? Su bolsa, como decimos normalmente. Abogado, nosotros pues iniciamos este proyecto hace un par de meses con mi amigo y hermano Gerson. Quisiéramos saber su opinión acerca de Reinicia tu Vida Podcast, en lo que ha podido usted observar. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Interesante. La verdad que yo desde que lo vi la primera vez, siempre pues ya no estoy en el banco, pero Ajá. los amigos siempre ahí Sí, estamos. claro. Y yo vi a Gerson y yo, qué
interesante. Y le escribí, me acuerdo, y le digo yo, puchica, que bueno, veo muy bien el programa. Y sí, me dice, ahí compártalo y todo, ¿no? Y yo lo quedé viendo y dije yo, qué bien, qué bien y qué bueno. Y le comentaba, ¿verdad? Antes de que iniciáramos con el tema, de que qué importante que existan este tipo de programas actualmente que sí sean de mucho valor. Y créame que ojalá, en nombre de Dios, así va a ser. Amén. Que crezcan bastante porque estos temas son necesarios, los temas que ustedes manejan, yo los he visto muy bien, y las personas que han traído de mucho conocimiento donan su granito de arena, y espero de igual forma estarlo haciendo, claro, para que la sociedad tenga beneficios, claro. No tipos de contenidos diferentes que se dan, que realmente que no traen beneficios para la sociedad realmente, y ojalá que estos programas sigan creciendo. Muchas gracias, abogado, abogado Luis Domínguez. Hoy hemos tenido al abogado Luis Domínguez. La verdad que ha tocado un tema muy importante y ha dado mucha colaboración para nuestra sociedad, porque yo estoy seguro que muchos de nuestros seguidores tenían dudas que hoy han sido prácticamente aclaradas. Y le agradecemos mucho porque sabemos que es una persona muy ocupada, y el hecho de que se ha tomado de su tiempo para estar acá con nosotros, pues goza de nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestro más sincero cariño. Esperamos que en cada uno de sus proyectos, pues Dios obre en usted, que cuide de su familia, que lo lleve a los estadios de mayor rendimiento en todos los aspectos de su vida, que Dios esté siempre con usted, y esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por acá, para que podamos hablar de otros temas, porque también sabemos que maneja derecho laboral y otros temas que es muy importante que la población conozca. Sí, también hemos tenido este episodio por ahí apartado porque hemos visto la necesidad y queríamos poderle dar resultado, darle una respuesta a la audiencia. Y también tenemos otro episodio por ahí pendiente acerca de las finanzas personales, así que muy atento, porque muchas veces nos disparamos la voz, y no solo con tarjetas, sino en otros aspectos también que tenemos que aprender a controlar. Es lo que hablábamos también, no solamente tocar el tema de esto, de nuestros compromisos, sino también de nuestra educación financiera. Así es. Porque realmente que somos y estamos en una sociedad consumista. Así es. El país realmente somos bien consumistas y no tenemos un autocontrol de lo mismo. Te queremos dar las gracias. Te invitamos siempre a que te suscribas a nuestro canal y que compartas con aquellas personas que veas que están en una situación con tarjetas de crédito. Quizás pues pueda ayudarle, y esa es nuestra intención. Así que hasta aquí hemos llegado en este episodio. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Vemos.